Operación de lavado con crudo. El proceso de lavado con crudo no es nuevo. Ha sido practicado en el pasado en buques petroleros por varias compañías, pero hoy en día la reglamentación de IMCO hace tal lavado obligatorio para todos los petroleros de crudo de más de 20.000 toneladas que no tengan tanques de lastre segregado. La razón de esta reglamentación es prevenir la polución accidental y operacional. El problema lo causan los sedimentos del crudo que se depositan durante los viajes largos sobre el plan y las estructuras horizontales de los tanques. Al terminar la descarga, la mayor parte de estos sedimentos permanecen a bordo. En los tanques centrales queda en el plan aproximadamente el 80%, y en los tanques laterales solamente el 60%. El resto queda en los palmejares y baos y algo en los mamparos del tanque. Si estos sedimentos se dejasen aumentar en los tanques, producirían serios problemas de drenaje durante la descarga. Antes, estos sedimentos se descargaban a la mar por medio de repetidos lavados de los tanques con agua durante el viaje en lastre. Los residuos imbombeables eran laboriosamente sacados a mano. Más tarde, las compañías desarrollaron y pusieron en práctica la operación Load on Top, que redujo la cantidad de petróleo y lastre contaminado descargado a la mar. Progresivamente, IMCO desarrolló una estricta reglamentación, limitando la cantidad contaminada que se permitía descargar a una minúscula fracción de lo que una vez se consideró como práctica normal. Estas restricciones son sin duda buenas para los pescadores y fauna de los mares, pero suponen que hoy día todo petrolero de crudo sin tanques de lastre segregado tiene que operar eficientemente un sistema de lavado con crudo, así como el Load on Top. Con el lavado con agua, es el impacto directo del chorro el que rompe el sedimento de hidrocarburos y arrastra las partículas más ligeras. El petróleo crudo tiene una acción disolvente sobre los sedimentos que suplementa la acción del impacto y hace el lavado con crudo mucho más eficaz que el lavado con agua. Así, los hidrocarburos más pesados, base de los sedimentos, son disueltos y bombeados a tierra. Esto significará un mayor rendimiento de la carga, así como menor riesgo de polución. Esto también significa mucho menos limpieza manual durante el viaje en lastre. Algunos crudos no necesitan ninguna limpieza de sedimentos, aunque se puede precisar alguna limpieza manual de cascarilla. Hay dos requisitos esenciales para el lavado con crudo. Primero, un sistema de gas inerte totalmente operativo por el que la atmósfera del tanque permanezca inertizada durante todo el lavado. Y segundo, máquinas fijas de lavado con una disposición fija de tubería. Estas máquinas se pueden dividir en dos tipos: el de tobera sencilla, como esta máquina programable montada en cubierta, y el de tobera doble, como esta máquina diseñada para ser montada en el plan. Usualmente son impulsadas por el caudal de petróleo que actúa sobre un álave en el interior de la máquina. Algunas llevan un motor de aire, alimentado por una línea de aire comprimido. Ambas máquinas realizan bien su labor siempre que la presión del petróleo en la tobera sea la especificada. Algunas máquinas de tobera única, como estas, llevan unidades de quita y pon. Sin embargo, todas ellas lavan dentro de los ángulos de tobera previstos de antemano. En un programa típico, la máquina lavaría desde la parte superior del mamparo del tanque hasta el fondo. Luego se dispondría para lavar hasta un ángulo de 50 grados. Pero hay muchas posibilidades, según la estructura del tanque y la clase de crudo. Las máquinas de tobera única tienen una salida de crudo de 110 a 170 toneladas por hora y tienen que ser programadas cada vez que se usan. Las de tobera doble, por otra parte, no pueden ser programadas. Llevan a cabo el mismo ciclo de 360 grados, horizontal y verticalmente cada vez, y tendrían una salida de crudo de entre 50 y 150 toneladas por hora. Para conocer el sistema de su buque, consulte su manual de lavado con crudo y el diagrama de sombras del tanque.
Las normas de IMCO insisten en un impacto del chorro sobre el 90% del área horizontal del tanque y el 85% de la vertical. En general, las máquinas de lavado están colocadas en la cubierta del tanque, pero para cumplir las especificaciones IMCO es algunas veces necesario instalarlas en el plan del tanque. El equipo no solo debe atenerse al diseño de IMCO, sino que debe haber sido probado en la práctica. Antes de concederse el certificado de aptitud para lavar con crudo, entrarán en los tanques miembros de la correspondiente sociedad de clasificación para comprobar la eficacia de los programas de lavado del manual. Aunque el diseño cumpla las especificaciones referentes al área de sombras, se le podrá negar a un buque el certificado si en la inspección se encuentran cantidades inaceptables de sedimentos. Y se pueden efectuar inspecciones esporádicas en cualquier momento después de haberse concedido el certificado. El lavado con crudo aumenta el trabajo y el tiempo empleado en la descarga. IMCO exige que todos los buques tengan un manual de lavado con crudo. Este contiene programas de lavado que cumplen los requisitos. Vamos a ver algunos factores que hay que tener en cuenta al preparar un programa de lavado con crudo. ¿Cuántos tanques deben de ser lavados en cada descarga? IMCO estipula que todos los tanques que tengan que lastrarse, no solo los de lastre de salida, tienen que ser lavados con crudo. Además, un 25% adicional de la capacidad de carga tiene que ser lavada por turno. Lo mejor sería lavar cada tanque cada vez que se descarga, pero muchas veces no hay tiempo suficiente. La disponibilidad de muelle y obligaciones del fletamento hacen que el tiempo de atraque sea un factor importante. Generalmente, los programas de lavado quedan entre el ideal y las mínimas de IMCO. Por supuesto que si un barco va a entrar en dique, todos los tanques deberán lavarse con crudo. La capacidad y el número de las bombas de carga son importantes. Con 6 máquinas en un tanque, cada una introduciendo 150 toneladas por hora y usando bombas para extraerlas, una buena parte de la capacidad de descarga se usará únicamente para el lavado con crudo. Como un alto porcentaje del lavado tiene lugar después de la descarga, la capacidad de achique es muy importante. IMCO especifica que ha de ser capaz de extraer 1,25 veces la cantidad total de crudo introducido por todas las máquinas de lavado, operadas simultáneamente cuando se lava el plan de los tanques de carga. Es primordial asegurarse que el plan del tanque se mantenga seco durante la fase final de lavado. Hay que tener en cuenta la clase y el tipo del crudo. Crudos diferentes tienen diferentes propiedades para generar sedimentos. Un crudo ligero necesitará normalmente 1,5 ciclos de cada máquina, mientras uno pesado necesitará 2,5 o quizás 3. Un cargamento de diferentes crudos significará diferentes programas de lavado. El uso de un crudo ligero para lavar un tanque que transportó un crudo diferente tiene que ser aprobado por el personal del terminal. Si un tanque no fue lavado en la descarga anterior, necesitará un margen más prolongado de lavado para eliminar los residuos anteriores. Ha de tenerse en cuenta el número y tipo de las máquinas de lavado. La de tobera única puede ser programada para 2 o más fases de lavado, por lo que éste puede comenzar antes de que se complete la descarga del tanque. Esto reduce el trabajo de achique cuando se lava el plan del tanque. Con máquinas de tobera doble, que tienen un ciclo constante de 360 grados, el lavado no debe comenzar hasta que el tanque esté casi descargado. De otro modo se perderá tiempo y energía en lavar la superficie de la carga. La complejidad de la reglamentación de IMCO hace necesario ajustarse a los procedimientos detallados en el manual de lavado con crudo, aunque algunas veces son necesarias variaciones por las diversas condiciones que pueden existir. El lavado con crudo lleva tiempo, aumenta el consumo de combustible y la cantidad de trabajo en puerto. Por ello es esencial no lavar en exceso, lavar lo justo para disolver los sedimentos. Lavar más es una pérdida de recursos y no produce beneficios. Un sistema de lavado con crudo significará más tubería en el cuarto de bombas, por lo que vale la pena rotular claramente las diferentes líneas. Esto puede evitar que alguien cometa un día una equivocación. Todo el que se relacione con la descarga debe tener un plan completo de lavado.
El personal de tierra también necesitará copias. Consideremos ahora una operación de lavado con crudo en la que se descargan 125.000 toneladas de crudo ligero en un terminal del norte de Europa. La operación comienza bastante antes de atracar el buque. Comienza con el mensaje que informará al terminal de la intención de lavar con crudo. Normalmente una semana o 10 días de preaviso es suficiente, pero algunos terminales insisten en 6 semanas. Por lo menos 24 horas antes de llegar a puerto, se hace funcionar el sistema de gas inerte. Esto no solo sirve de comprobación, sino que también da una buena oportunidad para topear la presión en los tanques. IMCO insiste en que la atmósfera de los tanques sea mantenida en todo momento en condiciones no inflamables. Hay que comprobar eléctricamente el analizador de oxígeno en la torre de lavado. Seguidamente se calibra a 0 con nitrógeno y a la lectura máxima con aire. La precisión de este analizador es vital en el sistema de gas inerte. Asegúrese de su correcto ajuste y funcionamiento. Ahora hay que comprobar también el analizador de oxígeno portátil. Ajústese a 0 y al máximo de modo similar al analizador fijo. Ya se tendrá confeccionado el plan de descarga y el programa de lavado. El siguiente paso es presurizar la línea de lavado. Si tiene un sistema de calentamiento de agua, es indispensable que sea obturado. Se comprueba que todas las válvulas de las máquinas de lavado están cerradas. Para presurizar la línea de abastecimiento de lavado, se usa una bomba de achique. Se hace funcionar lentamente para reducir el riesgo de golpe hidráulico al final de las líneas. Asegúrese que se ha liberado el aire al final de las líneas y que se mantiene la presión con petróleo y no con aire. Un manómetro al final de la línea de abastecimiento dará una correcta indicación de la presión de trabajo del sistema. Luego se comprueba la línea y cualquier pérdida que se detecte se repara. Entonces se pueden colocar las unidades de control. Antes de que se embarque el práctico, tienen que estar comprobados el sistema de gas inerte y las líneas de lavado con crudo. En cuanto el buque atraca, el personal del terminal sube a bordo. Necesita ver el plano de descarga y el programa de lavado con crudo. Hay que ponerse de acuerdo sobre la reglamentación del terminal, comunicaciones y procedimientos para interrumpir el lavado. Se establece la comunicación entre los oficiales de cubierta y la sala de control de carga. Todo el mundo tiene que comprobar que entiende sus responsabilidades durante la descarga y el lavado. Si alguien tiene alguna duda, debe preguntar al oficial responsable antes de comenzar la descarga. Ahora se arranca el sistema de gas inerte. Como las bombas no están aún en marcha, hay poca carga en la caldera y el contenido inicial de oxígeno del gas inerte puede ser alto. Si es así, se descarga a la atmósfera vía válvula de exhaustación mientras se mantiene cierta contrapresión. Para entonces se han comprobado las válvulas y líneas en el cuarto de bombas. Cuando el contenido de oxígeno del gas inerte es aceptable, se cierra la válvula de exhaustación y se dirige el gas inerte a todos los tanques. En este momento comienza la descarga. Es una buena costumbre empezar la descarga con una presión alta en los tanques. Esto hace más fácil el mantener la presión cuando comienza la descarga. Uno de los primeros requisitos es descargar a tierra el tanque que se haya usado como tanque de residuos. Luego, para reducir la generación de electricidad electrostática durante el lavado, se tienen que vaciar 2 metros de cada tanque que vaya a ser usado para el lavado. Hay que comprobar el oxígeno en cada tanque antes de ser lavado. IMCO especifica que se tienen que tomar lecturas de oxígeno en la parte alta y media del espacio vacío de un tanque. Como la atmósfera medida tiene que ser representativa de todo el tanque, se pueden necesitar lecturas de más de un punto. Antes de comenzar el lavado, tienen que ser levantadas y aseguradas las sondas de tipo flotador. Una vez comenzado el lavado, se tiene que comprobar si hay pérdidas en el sistema, si el lavado se efectúa en los tanques apropiados y el tiempo y operación de las máquinas. En la máquina y el cuarto de control de carga se tiene que mantener una estrecha vigilancia del nivel de oxígeno en el gas inerte. Si comienza a subir, se debe actuar antes de que suenen las alarmas. Si el nivel sube por encima del 8%,
hay que suspender el lavado inmediatamente. La descarga ciertamente se demorará y quizás en algunos terminales haya que abandonarla por completo. Los tanques de carga tienen que mantenerse a presión durante toda la descarga, comprobar que la línea de lavado se mantiene a presión correcta durante la limpieza. También hay que comprobar la diferencia de calados para asegurarse de que será la apropiada para el lavado final del plan. Es necesario que haya en todo momento un margen seguro de agua bajo la quilla. Si se usa una técnica de circuito cerrado, el petróleo vuelve al tanque de recepción. Hay que vigilar que este tanque no rebose. Si se usa petróleo de la línea de descarga, hay que asegurarse de que la presión en el colector es adecuada para mover las máquinas de lavado. Un reciclaje prolongado reduce la acción disolvente del petróleo y tiene que ser evitado. Durante todo el tiempo de lavado tiene que haber en cubierta una persona responsable comprobando la operación y reajustando las máquinas cuando sea necesario. Si tienen unidades de potencia de quita y pon, IMCO requiere que haya un número suficiente para que cada una sea trasladada solamente 2 veces durante una descarga. Al final de la operación, la línea de lavado se achica en el tanque situado más a popa y cerradas todas sus válvulas de alimentación. Algún tiempo después de terminar el lavado, cada tanque se reachica de nuevo, permitiendo de este modo que el petróleo corra hacia popa a través del plan del tanque. Se cierran las válvulas a las máquinas de lavado y se purgan todas las bombas de carga, tanques y tuberías. El petróleo procedente de las purgas se bombea a tierra a través de una pequeña línea que descarga en la parte exterior del manifold. Este achique final es de la mayor importancia. El objetivo del lavado con crudo es reducir al mínimo el petróleo crudo que queda a bordo. Si el achique final no se hace satisfactoriamente, quedará una considerable cantidad de petróleo y contaminará el lastre. Antes de que el buque pueda zarpar, tiene que cumplirse la reglamentación IMCO referente al calado mínimo. La hélice tiene que estar totalmente sumergida. El asiento no ha de ser mayor del 1,5% de la eslora del buque. Esta reglamentación determina la cantidad de lastre que deberá ser tomada en puerto. Las tablas de a bordo dirán exactamente cuánto. Normalmente excederá del lastre permanente. Cuando lo requieren las condiciones locales, los tanques de carga pueden tener que ser lastrados sin descargar los vapores de hidrocarburos a la atmósfera. Esto puede realizarse lastrando simultáneamente con la descarga o por otros métodos aprobados por la administración local. Estas operaciones tienen que realizarse bajo la estricta supervisión de un oficial técnico, debido al peligro de sobrepresurizar los tanques. Otra consecuencia de descargar con tanques inertizados es la necesidad de un sistema de sonda cerrado. Además del sistema fijo de sonda, este buque está provisto de una sonda ultrasónica capaz de ser instalada en cualquier tanque a través de un obturador especial de gas y una válvula. Este método suministra una lectura exacta y de confianza, suplementando las lecturas del sistema de sonda fijo. La prueba definitiva de un buen lavado con crudo es la medida de la capa de petróleo en los tanques de lastre de salida. No tiene que ser mayor de 85-100 milésimas del volumen del tanque. Se necesita un equipo especial para medir esta capa de petróleo. El aparato que aquí se muestra tiene hecha masa en la tapa del tanque. Se arría de tal forma que la mitad del instrumento queda debajo de la capa de separación. Se retira y vacía en el cilindro de medida transparente que le acompaña. Si hay alguna adherencia en el exterior, hay que asegurar que no contamine la muestra. Tiene que dejarse sedimentar hasta que el petróleo y el agua se separen. Entonces se mide la capa de petróleo. Las tablas darán el volumen de petróleo en el tanque. La media de 3 mediciones se toma como resultado final. Uno de los problemas con las máquinas de lavado, independientemente de su marca, es el de los largos periodos que permanecen en desuso, así que tienen que ser comprobadas durante el viaje en lastre y prestarles también alguna atención en el viaje de descarga. Es la única manera de poder estar seguros de que funcionarán bien en el puerto de descarga. Si las unidades de potencia son de quita y pon, tienen que ser guardadas y mantenidas separadamente. Si se encuentra algún defecto en una máquina, tiene que ser reparada en el viaje en lastre. Si fuese necesario sacar una máquina, el tanque tiene que estar libre de gas.
Un problema frecuente es el de partículas que atascan el impulsor o transmisión, aunque a veces ocurren problemas más serios. Estas máquinas son, en esencia, relativamente simples mecánicamente, y deberá ser posible solucionar todos los problemas, excepto los más graves, siguiendo el manual de mantenimiento. Es importante asegurarse de que cada máquina de lavado está en perfectas condiciones, puesto que la reglamentación IMCO ha hecho del lavado con crudo una operación normal del manejo de carga. En cualquier momento se pueden hacer comprobaciones y si la cantidad de petróleo se declara inaceptable, las consecuencias pueden ser desastrosas para el buque y el personal. Es de la mayor importancia entender lo que se está haciendo y seguir los procedimientos indicados en el manual de lavado con crudo del buque. Con experiencia y sobre todo cuidadosa programación, los oficiales del buque serán capaces de llevar a cabo las operaciones de lavado con crudo con confianza y eficacia. Así, beneficiarán a todos aquellos que tomen parte en el transporte de crudo y se habrá dado un gran paso para preservar nuestro entorno. Para más instrucciones, consúltese el manual de operaciones de a bordo.